Hoy os traigo mi resumen de lecturas de febrero. Empezamos. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con el wrap-up de febrero, es decir, con el resumen de lecturas de los libros que he leído durante el mes de febrero y contaros qué me ha parecido cada uno de ellos. Antes de comenzar, os voy a dejar por aquí por la i el TBR, por si queréis echar un vistazo para ver si he cumplido o no con lo que me propuse leer. Pero bueno, de todas formas os voy a hacer yo un resumen por aquí. Y recordaros también que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads como Abelio. Y nada más, que me dejéis abajo en comentarios si opináis igual que yo con respecto a estos libros y también que me contéis pues qué habéis leído vosotros o si me recomendáis algún libro. Bueno, en primer lugar os voy a hablar de un libro que lo puse en el TBR de febrero, pero no para leerlo únicamente durante el mes de febrero, sino para leerlo durante los meses de febrero y marzo. Os estoy hablando de el octavo libro de la saga Outlander, escrito con la sangre de mi corazón. Este libro lo estoy leyendo en lectura conjunta con la cuenta en Instagram 1000 historias por contar, con Raquel, que es la que lleva esa cuenta, porque ella también es fanática de la saga Outlander. Y como los últimos libros de la saga se nos han hecho un pelín lentos, sobre todo no, en concreto porque los 4 primeros nunca pasó, pero el quinto, el sexto y el séptimo son bastante lentos al principio y luego la última parte es la más trepidante, pensábamos que con este pues nos iba a pasar igual. Entonces decidimos leerlo durante 2 meses, durante el mes de febrero y durante el mes de marzo. ¿Qué ha pasado? Pues que Raquel ha cogido el libro con muchas ganas, se ha viciado. La verdad es que este libro no tiene nada que ver con los anteriores, vuelve a coger el ritmo de los 4 primeros y eso es de agradecer. Entonces Raquel pues lo cogió pim pam y ya lo ha terminado. Yo he mantenido el ritmo de la lectura conjunta, entonces he leído la mitad, ¿vale? No os puedo hablar todavía de él, bueno, llevo ya algo más de la mitad. Pero sí os puedo decir que me está gustando bastante más que los últimos libros de esta saga, que eran bastante más lentos. Este vuelve a ser un libro bastante más trepidante. De todas formas, de este libro, cuando ya lo finalice, os hablaré en el wrap-up de marzo. Ahora os voy a hablar del audiolibro que he escuchado este mes. Es una historia que ya tiene un tiempo y que yo en su momento vi que tenía muy buenas valoraciones, pero que en ningún momento pues me animé a leer. El caso es que cuando yo me metí en la plataforma de Podimo y vi que estaba disponible, pues dije, me apetece este, a ver qué tal está. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Os estoy hablando del vuelo de la libélula. En esta historia nos vamos a encontrar a nuestra protagonista que trabaja para una revista española y la van a mandar a Vietnam para que elabore una guía de viajes de allí. Y por otro lado vamos a tener a nuestro protagonista, que es un chico de allí de Vietnam, pero que ha trabajado o ha vivido unos años en España y ahora está viviendo allí, tiene un proyecto en mente que vamos a ver lo que es a lo largo del libro y además van a pasar ciertas cosas que van a hacer que se tenga que hacer cargo de unos niños. Entonces, esto va a hacer que ambos se conozcan en un punto de la historia y vamos a ver qué sucede con ellos. Es un libro que no me esperaba la historia que me ha contado, pero que a la vez he disfrutado mucho. Nos habla de Vietnam, de algunas de sus costumbres. No os esperéis que aquí haya una ambientación brutal y que con esto vamos a descubrir la cultura de Vietnam. No, eso no. Pero sí es verdad que algunas de las tradiciones que allí se hacen, el libro nos las cuenta, nos las va contando, nos describe algunos de los lugares por los que van pasando, porque nuestro protagonista va a hacer de guía para hacer esa guía para la revista, valga la redundancia. Entonces, es un libro que la historia fluía, que se leía muy rápido, que te mantiene enganchada porque quieres ir viendo lo que les va pasando a ambos y las decisiones que van tomando también en función de lo que les va pasando, y que he disfrutado un montón. Yo le he puesto 4 estrellas y de verdad, si tenéis oportunidad, yo os animo a que lo leáis o a que lo escuchéis en el formato que mejor os venga. Es una historia romántica, pero que también tiene otra historia un poco más compleja que apoya esa historia romántica, y vamos a ver un poquito, como digo, de la cultura de Vietnam. Así que me ha resultado un libro muy entretenido, que me ha tenido bastante enganchada y que os recomiendo un montón.
En formato digital he leído 2 libros. En primer lugar os voy a hablar de uno de ellos y es El día que dejó de nevar en Alaska. Tenía este libro pendiente desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y ya pues había llegado el momento pues de leerlo porque me apetecía mucho. Entonces, me he llevado una sorpresa con este libro porque todo el mundo lo pone por las nubes. Y yo la verdad es que Alice Kellen me gusta cómo escribe, me gustan sus historias, unas me gustan más que otras, pero para mí no... quizá no es una autora que yo destacaría entre mis favoritas. Me entretienen sus historias, me gustan, pero no está en mi top, ¿vale? Entonces con este libro pensé que me iba a pasar algo parecido, pero no. Este libro me ha encantado. Este libro lo he disfrutado muchísimo, me ha mantenido enganchada constantemente y de verdad, para mí ha sido una historia muy bonita, que he disfrutado un montón y que me ha encantado y que se ha llevado, yo os adelanto, las 5 estrellas. En esta ocasión nos vamos a encontrar a Heather, que bueno, va a llegar a un pueblo de Alaska y ahí va a ir conociendo a algunos de los habitantes que hay en el pueblecito. No vamos a saber por qué llega allí, de qué es de lo que está huyendo y nos lo va a ir contando poco a poco. Por otro lado, vamos a tener a Nilak, que también vamos a saber bastante poco de su pasado. Entonces, nos vamos a encontrar con 2 personajes que vamos a ir viendo qué es lo que sucede en el pueblo y qué es lo que va pasando con ambos, y que cada uno tiene pues sus secretos, y que la autora ha sabido mantener muy bien la incertidumbre y ha sabido dosificar la información para irnosla dando poquito a poco y mantenernos enganchados durante todas las páginas del libro, porque es que yo no lo podía soltar. Este libro lo he leído en lectura conjunta con Bea de la cuenta Léeme Bea en Instagram, y las dos hemos tenido la misma sensación con el libro, o sea, lo hemos disfrutado muchísimo y era llegar a una meta, avisarnos enseguida para poder continuar leyendo porque estábamos disfrutando las dos un montón del libro. Me ha gustado muchísimo, como digo, no esperaba que una historia de romántica y de Alice Kellen me gustara tantísimo porque es de las que más me ha sorprendido. Siempre había visto muy buenas valoraciones de este libro, pero como digo, como Alice Kellen no es de mis autoras favoritas, no esperaba que me destacase sobre las demás, pero sí que lo ha hecho. Ha pasado a ser una historia que voy a seguir recomendando porque la he disfrutado un montón. El otro libro que he leído y abandonado en formato digital, ya os adelanto que lo he abandonado, es Cómo no enamorarse. Es un libro que lo había visto muy recomendado, que lo he visto en un montón de cuentas, como que era un libro muy divertido, que te sacaba carcajadas y bastante dinámico. Vale, pues yo me animé a leerlo. En esta ocasión, la historia, la premisa, nos cuenta de nuestra protagonista que va a encontrar un día, cuando llega a su casa, encuentra a su madre liada con su vecina. Entonces, a partir de ahí, pues se van a vivir juntos, la vecina también tiene un hijo. Están viviendo los 4 juntos en la misma casa y a partir de ahí van a empezar a pasar cosas. Yo me esperaba una historia pues divertida, dinámica, pero no me he encontrado todo eso. Me he encontrado una historia que está bastante enfocada a la parte más erótica quizás, o... sí, a la parte del sexo. Entonces, ha habido demasiado de eso y poco de la historia. Me he encontrado en la parte que he leído, que ha sido como un tercio del libro, o creo que no ha llegado a la mitad, más o menos, ha habido escenas muy divertidas, ha habido capítulos con los que me he reído, pero es que de esos capítulos había pocos, el resto, el peso estaba más bien en la otra parte, y entonces a mí me faltaba un poquito más de historia. Lo he abandonado porque no creo que ahora mismo disfrutase de ese libro como para terminarlo y disfrutar de la historia en sí. Pero bueno, lo he dejado ahí aparcado. La parte que he leído está muy bien porque es un libro bastante juvenil, el tema está tratado con mucha naturalidad y bastante bien llevado, y por eso, aunque yo lo he abandonado, pero le he dado su puntuación, que le he puesto 3 estrellas a la parte que he leído porque reconozco que está muy bien escrito, como digo, muy bien llevado todo este tema, pero yo lo he abandonado porque la historia a mí como que me faltaba algo. Así que lo he dejado ahí y no sé si en un futuro pues me vuelvo a animar, me apetezca algo pues más de ese estilo y entonces me ponga con él. Otro libro que he leído durante el mes de febrero es El fuerte de las 9 torres, que también estaba en mi TBR. Este libro
es un libro bastante duro, bastante complejo, porque es un libro autobiográfico de una persona de Afganistán que nos va a contar el conflicto desde su punto de vista y desde cómo él lo vivió. Vamos a empezar desde su infancia, vamos a ver cómo va creciendo, cómo tiene que ir huyendo con su familia, qué es lo que le va pasando, qué es lo que les va pasando a todos, y vamos a crecer con él y cómo va a ir viendo las cosas quizá de una forma diferente también conforme va creciendo. Es un libro que me ha gustado mucho, que he disfrutado bastante, pero que para ser la temática que trata he leído otros libros y me han parecido quizás más duros que este en sí. Y una cosa curiosa que me ha pasado con él es que la parte del inicio en la que él trata más su infancia y nos cuenta pues a través de sus recuerdos qué fue lo que él vivió o cómo lo vivió él, me ha costado pues como conectar con la historia y como que las cosas que pasaban, aunque eran duras, no me afectaban tanto. Entonces creo que es porque quizá él pues ha narrado esa parte de la historia, pues evidentemente pues, de sus recuerdos y de los recuerdos de su familia que tenía a su alrededor, pero conforme va creciendo el enganche de la historia sí que lo consiguió y sí que consiguió que ciertas de las cosas que cuenta pues me afectasen más, me incomodasen más, porque son hechos bastante duros los que tuvo que vivir, pero conforme va creciendo, y creo que es porque tenía pues quizá ese sentimiento más, el recuerdo de ese sentimiento pues más vivido que cuando era un niño. Entonces digamos que al principio del libro me costó conectar un pelín con la historia y no se me hacía tan dura por ese motivo, aunque contaba cosas duras yo no las veía tal, y conforme va avanzando la historia ya sí, es decir, esta historia va increciendo, porque la verdad es que es alucinante todo lo que vivió, todo lo que pasó y cómo pues ha salido adelante y todo lo que nos va a contar. En fin, no sé, me ha gustado mucho a pesar de ese inicio con el que me costó un poco más conectar con la historia. Yo le he dado 4 estrellas, es un libro que os recomiendo muchísimo, que si os llama la atención que lo leáis, pero que vayáis sabiendo que es un libro duro, que nos va a contar ciertas cosas que son bastante complejas y que creo que no todo el mundo sería capaz de superar. Otro libro que finalicé en febrero es El faro de los amores dormidos, de Andrea Longarella. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque lo he visto muy recomendado, tanto en Bookstagram como en Booktube. Y la verdad es que de Andrea Longarella todavía no había leído nada y tenía muchas ganas. Tengo otro libro empezado, que es el de Amor se escribe con H y otras formas de decirte te quiero, que ese lo quiero terminar ahora en marzo, pero es una temática completamente diferente a lo que nos vamos a encontrar en esta historia. Entonces me voy a centrar en este y esperemos que en marzo me pueda leer el otro para comparar un poquito ambos libros y ver las diferencias que hay en la autora. Este libro, a pesar de verlo tan recomendado, no ha sido 100% para mí. Os cuento por qué. En este libro nos vamos a encontrar la historia de Alba, que va a volver a su pueblo después de 5 años que no había estado por allí, porque va a cuidar de su abuelo que tiene, bueno, pues algunos problemas de memoria. Allí se va a encontrar con Enol, que es un chico que salía en el grupito que ellos tenían de amigos. Y poco a poco vamos a ir viendo pues cómo retoman la relación de amistad que tenían y nos van a ir contando qué es lo que pasó con ellos. El libro está narrado desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista de Alba, otro de ellos es el punto de vista de Enol, que son nuestros protagonistas. Luego en algún capítulo también vamos a tener el punto de vista del abuelo. Y lo más característico de este libro es que vamos a tener el punto de vista de el mar como espectador de qué es lo que va pasando con todos ellos y de cómo veía las situaciones que ellos iban viviendo. Eso me ha gustado muchísimo, o sea, he disfrutado los capítulos en los que narra el mar más que ningún otro. Lo primero porque me parece una idea muy original y lo segundo porque al no estar contado por los propios protagonistas es como que ya no está tan sesgado la opinión que tiene cada uno, de lo que han hecho, de lo que no, en fin, los capítulos que más he disfrutado. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado con este libro? La narración de Andrea Longarella es súper bonita, me ha gustado mucho, pero esta historia se me ha hecho bastante repetitiva.
muy plana en algunos momentos, porque la historia de Nol y de Alba a mí no me ha llamado la atención, pero en cambio lo que es la historia del abuelo, que vamos a descubrir la historia de él, la historia de Pelayo, poco a poco, sí que me ha gustado mucho, pero es lo que menos peso tiene en el libro. Tiene también su peso, pero muy poco a poco. En cambio, la historia de Nol y de Alba es todo lo que más peso tiene en todo el libro, y para mí se me ha hecho repetitiva y bastante plana. No la he disfrutado. Entonces me he encontrado con cosas que sí que me han gustado y con otras que para mí no tienen tanto valor. Así que yo he dejado el libro con 3 estrellas. Como digo, Andrea Longarella escribe muy bonito, quiero seguir leyendo otros libros suyos, pero este creo que no ha sido para mí. Otro libro que también he terminado durante el mes de febrero es La noche que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Posteguillo. Es un libro que tenía en la estantería desde hace muchísimo tiempo y que lo había ido posponiendo, pero que me llamaba bastante la atención porque lo he visto también en ocasiones muy recomendado. Es otro libro que tiene ya bastante tiempo, pero que me picaba la curiosidad. ¿Por qué? Porque en este libro se nos van a contar curiosidades de libros y curiosidades de autores. Es decir, es como una compilación de historias que han pasado a lo largo de la literatura. ¿Qué me pasa a mí con este tipo de libros? Pues que al final todas las historias no me llaman la atención por igual. Hay unas que disfruto un montón, hay otras que, bueno, pues son entretenidas y otras pues que no causan o sea, para mí no tienen ningún tipo de interés. Entonces, al final el libro se queda con una puntuación media, pero sí que me suele gustar leerlos por lo que digo, porque hay historias que sí que he disfrutado y que me han parecido bastante curiosas. Yo el libro, no sé si lo vais a ver, lo he puesto con un montón de post-it, cada uno en una de las historias que tiene. No sé si lo vais a ver, pero bueno, ahí van todos los post-it en color naranja y luego empiezo otra vez desde arriba y ya van en color verde. A ver si lo pongo así. Ahí creo que lo podéis apreciar mejor, que es donde empieza cada una de las curiosidades o cada una de las historias que hay en este libro. En unas ocasiones, como digo, son curiosidades sobre algún libro que se ha escrito, y en otras ocasiones pues son curiosidades sobre los propios autores. Una, por ejemplo, que a mí me llamó bastante la atención es que la ciudad de Dublín está fundada, nació gracias a que unos vikingos se asentaron allí, y a partir de allí bueno, pues la ciudad creció y de allí han nacido muchos escritores. Entonces, bueno, me pareció un dato curioso y que me he quedado con él. Esa es una de las historias que me gustó. Otras también ha habido que me han captado que han captado mi atención, pero otras que, bueno, pues sin más. Así que yo he dejado este libro con 3 estrellas, pero os animo a que lo leáis porque hay datos bastante curiosos que he disfrutado un montón y que seguro que va a haber historias que a vosotros también os van a llamar la atención. Y ya os voy a hablar del último libro que leí en febrero y que para mí creo que ha sido el libro del mes, porque ya os voy a adelantar que le he puesto 5 estrellas, porque me lo leí en cuestión de 2 días y me tuvo muy enganchada. Os estoy hablando de Donde termina la noche, de Isabel Cañas. Es un libro que había visto muy recomendado, sobre todo por Mikey, y tenía muy pendiente leerlo porque yo cuando salió me llamó también un montón la atención, pero bueno, no había llegado su momento, ya ha llegado este mes de febrero y os puedo decir que lo he disfrutado muchísimo. En esta ocasión nos vamos a encontrar a nuestra protagonista, que se llama Beatriz, que había olvidado el nombre, que, bueno, pues a la muerte de su padre no tiene dinero y entonces decide que se va a casar con un hombre que le ha propuesto matrimonio y que casualmente pues pertenece a un grupo político que era un poco contrario a los ideales de su padre. Su madre le dice que no se case con él, en fin, por ahí va a comenzar la historia. Cuando se casa con él, se va a ir a vivir a la hacienda de él y a partir de ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede con las personas que viven allí, con la casa, etc. Es un libro que me ha mantenido muy enganchada, que me ha parecido bastante oscuro, que ha habido momentos que ponen la piel de gallina, así que si os apetece ir tomando nota para Halloween podéis hacerlo. Y que os recomiendo un montón. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad muchísimo. Enganchada 100% a la historia,
a lo que pasa, porque claro, vas leyendo la historia y sabes que hay algo oculto, sabes que hay un secreto, entonces quieres saber qué narices está pasando. En fin, he disfrutado muchísimo el libro, la historia, estaba deseando leerlo y ha sido todo un acierto y os lo recomiendo un montón. Mis 5 estrellas, pero más que merecidas. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, espero que le deis a like y que me dejéis abajo algún comentario también. Y nada más, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.